En toga de abogado es el título de la obra de don José María Fuster Fabra, un abogado que a todos los que sigan las noticias judiciales pues les sonará bastante, puesto que ha llevado algunos de los casos más importantes de la reciente historia judicial de nuestro país y nos acompaña hoy en Periodista Digital. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Esta obra que hace junto con la señorita Siana Sicard, ¿cuál fue el origen de decidir quizá recopilar todo lo que, darse cuenta que algunas de las cosas que habían vivido merecían conocerse un poco más? Bueno, hasta ahora fundamentalmente lo que quiere ser es un homenaje a los que yo llamo los buenos, ¿no? Es realmente una obra de buenos y malos, dicho en el sentido más amplio del término, y yo creo que en este drama que ha sido el terrorismo, yo sitúo en el bando de los buenos a las víctimas y a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Yo he tenido la ocasión de representar tanto a víctimas del terrorismo como a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y entendí que en este momento en el cual pues prácticamente la desaparición de ETA, por lo menos de la ETA que nosotros hemos conocido, es ya un hecho, aunque queda el reto del terrorismo y la amistad, entendí que era un buen momento para dar a conocer a la sociedad las experiencias personales de un abogado pues que ha estado o ha intentado estar siempre al lado de los buenos. El libro comienza recordando algunos atentados más fuertes de ETA han sido precisamente en Cataluña, y recordando pues la matanza de policías de Sabadell o por ejemplo la matanza de niños en Vic, que es un atentado al que le dedica varias páginas. Aquí esta es una hoja del día siguiente Sí, de la muerte de los dos principales criminales de aquella matanza en la que murieron 5 niños. Y usted comenta en la obra que le impactó mucho la frialdad del miembro del comando que fue pillado vivo, Zubieta Zubaldía, que creo que aún sigue... Sí, al día siguiente de la comisión del atentado de Vic, cayeron abatidos Monteagudo y Lezuma y capturaron a los días siguientes, perdón, y capturaron a Juan José Zubieta Zubeldia. Una de las cosas que nosotros tuvimos más interés en el juicio era demostrar que cuando pusieron el coche bomba tenían forzosamente que ver que habían niños jugando, ¿no? Para los internautas que no conozcan, en el caso de estrellaron Exacto. un coche en el patio. Metieron un coche, un Renault, lo metieron por una rampa, era una rampa, y por esa rampa se deslizó el vehículo, ese vehículo explosionó y en el patio estaban jugando los niños. Y nosotros nos preocupamos mucho de demostrar que tenían que haber visto que había niños jugando. Entonces este fue un hecho que a él le pareció, o no contestaba, creo que lo consideraba absolutamente irrelevante. Sin embargo, en el turno del último palabra, pues sí que dijo algo así como que se ha dicho lo de los niños y la culpa de la muerte de los niños pues lo tienen los guardias civiles que utilizan a sus hijos como escudo, ¿no? Claro, uno se pregunta qué puede haber en la mente de una persona que llega a ser capaz de cometer un atentado así y luego autojustificarlo, llámenlo como quiera, de una manera tan absolutamente cruel. Porque quizás es difícil imaginar lo que es estrellar o accionar, no sé muy bien cómo se llama, pero viendo que hay niños en el patio, ¿eh? Lo que pasó por la cabeza de nosotros, ya digo, fue una de las acciones clave del juicio. Demostrar que tenían forzosamente que haber visto. A ver, evidentemente tirar ya un coche bomba contra una casa cuartel ya es un crimen horrendo, pero hacerlo viendo que hay niños jugando en el patio, pues todavía aumenta exponencialmente, si cabe, la crueldad de la comisión de este atentado. Y ya digo, a él le pareció absolutamente colateral. De hecho, no solamente a él, sino a la gente que vinieron a ver el juicio por su parte, que estuvieron totalmente, bueno, todo el rato haciéndole bromas, haciendo como gestos, haciendo carantoñas, mirándonos con cara amenazante a los abogados de las víctimas. Bueno, dice que alguien le amenazó en ese juicio directamente con el gesto hubo un momento en el cual yo explico en el libro que lo más duro era aguantar las miradas de los terroristas y de la gente que bajaba pues a darles apoyo en el momento del juicio. Muchas veces más que la amenaza directa era la forma de mirar. Sí es verdad que en algún momento algún miembro del público, cuando estábamos haciendo informes o haciendo alegaciones o haciendo preguntas, en alguna ocasión llegó a poner la mano con un gesto como si fuera una pistola, pues con ánimo intimidatorio, aunque ellos, lo explico aquí en el libro, lo que manejan es la forma de coaccionarte mirándote, ¿no? Otro criminal con el que usted coincidió y reproduce el interrogatorio fue el apodado El Carnicero, Zabarterregui, también responsable de la muerte de un niño de varios. Y ahí hace una interesante clasificación usted entre que son los fanáticos, los arrepentidos y como hay varias clasificaciones que hace ahí. Bueno, más que clasificación, esto fue un poco por indicación de Planeta. Planeta me pidió que dijera, hombre, cuando les enseñé, podías explicar un poco cómo son los terroristas, ¿no? ¿Cuál es? Claro, establecer categorías o diferenciaciones es muy complicado.
Hay gente, por ejemplo, pues ahora hoy tristemente de moda, porque es de actualidad, porque le han dado un permiso, ¿no? Urrusola Sistiaga, habría mucho que hablar sobre esto. 16 asesinatos. Sí, Urrusola era un hombre, por ejemplo, extremadamente inteligente, extremadamente frío, incluso en su momento enfrentado con la organización. Luego, por ejemplo, junto a este que es un hombre inteligente, no cabe la menor duda, está el caso que, por ejemplo, ponía anteriormente de Zubieta Zubeldia, que era un fanático, ¿no? Y bueno, luego han habido una serie de personas o de elementos colaterales que han estado alrededor de los comandos, por ejemplo, la gente que les alquilaba los pisos, la gente que les ayudaba a refugiarse, que esos muchas veces eran gente que cuando veían la realidad de las consecuencias de su actuación, pues se encontraban totalmente desubicados, ¿no? Bueno, es eso, en definitiva fue un poco una sensación de una etapa, una parte de la vida española que yo he querido reflejar ahí desde los ojos de un abogado, los ojos parciales, evidentemente. Seguramente que muchas veces se habrá encontrado con gente que le habrá dicho, no usted, pero a la justicia el reproche del tema de los años. O sea, por ejemplo, en el caso, por poner caso concreto, Zubieta Zubeldia, que fue condenado a penas que sumaban 1.331 años, y alguien puede decir, ¿qué sentido tiene? Luego se cambia un poco, pero condenar a alguien si en la práctica, hasta que llegó la doctrina Parot, que habrá que ver a ver si se mantiene, 18 años era prácticamente lo máximo que estaba un asesino en prisión. Claro, se ha evolucionado mucho, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la mayor parte de atentados están cometidos entre el año previos a la entrada en vigor del Código Penal del 95. Antes del 95 estaba el Código Penal con la última reforma del Código Penal del 73, ¿no? El Código Penal del 73 establecía la posibilidad de redención de penas día por día y estableció también la posibilidad de la concesión de unos terceros grados. Claro, pero esa redención no era del total, era de la condena más alta. Exactamente. Entonces, hasta que surgió la doctrina Parot, que lo que permitía era un cómputo más globalizado, nos encontrábamos con casos pues de gente que a lo mejor había cometido asesinatos, eran condenados a 1.300 años y pasaban 5 en prisión, ¿no? O 6 en prisión. Era ese tipo de situaciones, bueno, quizás 1.300 no, pero casos de gente que eran condenados a 70, 80 años y a lo mejor pasaban en prisión pues 4 o 5 años. Hay casos tan célebres como el de Mercedes Galdós o Iñaki de Juana, que con 18 años, pues la condena a 2.000 años, claro, quedaban 18. Sí, quedaban 18 y luego aún así se iba reduciendo, claro. En esto, un poco como todo, la sociedad hemos tenido que ir avanzando y hemos tenido que ir reforma a reforma tratando de cerrar la situación hasta llegar al momento actual, que yo creo que las penas son razonables, inclusive esta propuesta de la cadena perpetua revisable, que es algo que ya existe en otros países y que entiendo que es absolutamente razonable, ¿no? Y una cosa, ya zanjo esta parte, cuando dicen ahora que Estrasburgo puede tumbar la doctrina Parot, que ni siquiera sabíamos que tenía competencia para eso, ¿usted como abogado qué opina? Bueno, lo que usted dice, yo tengo mis serias dudas de que Estrasburgo, es decir, claro, Estrasburgo ya ha fallado ya en un sentido determinado, luego habrá que ver las consecuencias, en un caso concreto, ¿no? Y luego habrá que ver las consecuencias de la extensión que se hace de este o de otros casos, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que Estrasburgo fuera sensible a la situación en la que está y que en definitiva entienda que es un problema de aplicación de penas que corresponde a la jurisdicción propia de cada país, ¿no? Un tema que relata en el libro, que es muy interesante, a nosotros que nos gusta mucho la historia mediática de este país, es el tema de una investigación del ABC sobre los terroristas que estaban protegidos por el gobierno cubano en los años 90, y además que según cuenta, bueno, aquí sale su propia imagen. Sí, entrando en la embajada de España. Con la embajada y el historial terrible también de asesinos. A los etarras que localizamos. Y que además ese reportaje no era casualidad que unos días antes de su publicación conocíamos que dimitía el embajador de España en Cuba. Sí, esta es una historia muy curiosa. Bueno, quizás visto con retrospectiva es casi hasta una locura, ¿no? Es decir, yo practico el submarinismo, fuimos a hacer submarinismo junto a un amigo y bueno, ese amigo pues nos encontramos ahí una persona que nos estuvimos hablando, tal y cual. Esa persona nos dijo, hombre, yo españoles no he conocido, pero he conocido vascos. Dice, conocí a un vasco, me quedé yo con el nombre, llegamos a Madrid y entonces con el periodista que antes estaba en ABC y ahora estudia toda razón, José María Zuluaga, pues hicimos una investigación y llegamos a la conclusión de que si esa persona estaba ahí quería decir que era porque era una persona de ETA cuya misión era mantener estructuras de etarras abiertos en diferentes países. Ya existía la sospecha. Lo curioso fue que nos pusimos en contacto con miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia españoles y resulta que todo el mundo, menos el gobierno en aquellos momentos, parecía saber todo el mundo que en Cuba había etarras, ¿no? Y con lo cual nos dieron toda una serie de referencias. Además, buscados por la justicia española. Sí, buscados por la justicia española. Es decir, oficialmente no había, pero todo el mundo sabía que había, ¿no?
Y bueno, de hecho lo que hicimos fue en Cuba localizarlos, algunos de ellos los fotografiamos, conseguimos reportajes sobre ellos, por ejemplo era Bárcenas y José Luis Rodríguez, que eran los asesinos del capitán Martín Barrios. Crimen, una sangre fría que fue anunciado. Sí, fue tremendo. Y bueno, pues ahí yo les vi de cerca, como ahora, casi como ahora te estoy viendo a ti, ¿no? Y eran como un matrimonio que parecía matrimonio normal, parecía normal, que iban con una niña, tiene una chica de servicio, vivían unos pocos rascacielos que habían dejado los diplomáticos soviéticos cuando abandonaron la isla. Tenían uno de los 3 Volvos que había en la isla, incluso eran propietarios del 49% de la mayor empresa conservera que había en La Habana, ¿no? Ese fue un trabajo de investigación que hicimos y efectivamente como la curiosidad está en que, como lo explico en el libro, fuimos a ver al embajador de España en La Habana y lo primero que nos dimos cuenta era que nosotros, que habíamos aprovechado un festival de cine, fuimos un poco a hacer casi una aventura, ¿no? Y nos habíamos inventado unas personalidades para poder hacer los seguimientos, pues que efectivamente el embajador de España sabía perfectamente que nosotros estábamos ahí quiénes éramos, ¿no? Incluso, pues, dice el periodista que ha venido con usted, que está abajo, ha venido con usted, es el que ha venido con usted. Digo, sí. Y el único favor que nos pidió el embajador, que se mostró muy comprensivo a nuestro planteamiento, era, oiga, ¿ustedes cuándo van a publicar esto? Nosotros habíamos tenido la prevención de sacar las fotos, entonces las fotos eran por carrete unos días antes a través de un piloto de una línea comercial. Y dijimos, bueno, pues mire usted, me parece que el periodista lo quiere empezar a publicar a partir del martes. Y el único favor que nos pidió, creo recordar, era que lo hiciéramos a partir del miércoles, ¿no? Entonces, la portada del martes es la dimisión del embajador de España en La Habana. Porque el lunes presentó la dimisión. Y el lunes presentó la dimisión, la portada ABC era la portada, bueno, ABC de los periódicos era la división del embajador de España en La Habana. Y a partir del miércoles aparecía el reportaje de los etarras localizados, fotografiados. Hombre, si tuvo... Yo, más que ser el motivo de la dimisión, yo creo que ese embajador estaba muy en desacuerdo con lo que estaba pasando ahí y la visita nuestra fue quizás un poco la gota que desbordó el vaso, ¿no? Lo único es que Cuba nunca entregó a los asesinos de Martín Barrios porque no hubo el juicio, ¿no? Cuba no... Es decir, Cuba siguió pasando, digamos, olímpicamente de las autoridades españolas, ¿no? Luego repetimos algo parecido yendo a República Dominicana a localizar a los miembros que estaban allí viviendo también tranquilos. A día de hoy estos sitios, Cabo Verde, Cuba, siguen siendo, ¿cómo era la palabra? Refugios para asesinos, prófugos españoles. Quedan históricos. Es decir, yo creo que quedan muchos históricos por muchos países diseminados, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, cada vez tienen menos reductos. Cada vez la colaboración es mayor. Yo creo que quedaría... Probablemente en Cuba queden todavía, ahora no estoy muy informado en este momento, ¿no? En Cuba probablemente queden. En Venezuela se sabe que, por ejemplo, Venezuela está siendo uno de los focos donde están haciendo reuniones, incluso reuniones para ver qué futuro tienen y qué futuro les espera. Es decir, todavía es posible que queden países de refugio. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en Europa esto ya se les ha acabado, ¿no? Otro tema del que también, cambiando de tercio, aunque no está tan alejado porque tiene algo que ver con servicios secretos, es que en los años 90, sobre todo entre el periodo 92, 93, 94, comenzaron las televisiones privadas y saltó un escándalo de espionaje industrial. Creo que fue el primer gran caso en el que se hablaba de espionaje industrial de unas cadenas contra otras, y el foco estaba en el grupo de La Vanguardia, que en ese momento había sido dueño de Antena 3 Televisión. Era un poco y lo comento porque unas personas señaladas, una figura que daría pie solo para una entrevista entera, pero no, que es la de figura del Lobo, pero apareció, picó en el tema y pidió que su abogado fuera el señor Fuster Fabra, casi por un encuentro en el que usted se encontró con él sin saber quién era. Pero vamos, tampoco quiero adelantar todo el libro, pero ¿qué impresión tiene de aquel extraño caso? Le debo confesar que yo una vez coincidí con el fiscal Mena, y él me decía su convencimiento de que aquello había sido una trama fomentada por el que entonces presidía Antena 3, señor Godó, aunque no pudiera acreditarse. Entonces, bueno, de hecho el propio fiscal Mena retiró la acusación contra el conde Godó. A ver, yo creo que aquello fue una historia, era la España de los... si la gente más mayor que lo escuche, era la España de los dossiers, la España de las tramas de espionaje, contraespionaje. Desgraciadamente hoy algo queda de eso. Vuelve a estar de tremenda actualidad. Yo la verdad es que en el fondo exactamente no sé lo que pasó. Sinceramente no sé lo que pasó ni exactamente a qué obedecía. Lo cierto es que al final lo que se demostró es que se habían producido 6 pinchazos a empleados desleales en La Vanguardia. Ha vivido unos despidos, ¿no? Hay Garrofé, sí, Fajardo, Garrofé, sí. Miquel, de hecho, el Lobo, cuando después de la operación Lobo él se va a América, él, como es un aventurero, no puede estar en México. Allí le dan una nueva identidad y todo, pero como es un aventurero tiene que volver a España. Y ahí, según me contó él, parece que fue el periodista desgraciadamente fallecido, Antonio Herrero,
quien él conocía, quien le puso en contacto con el conde Godó, porque lo que sí es cierto es que Lobo, en su época de Operación Lobo, había evitado un secuestro con sus informaciones, un secuestro del padre del conde Godó. Le dijo, oye, mira, el Lobo está aquí, tal y cual. Y entonces se organizó un poco pues ese servicio, digamos, de contraespionaje interno en la Vanguardia, y al final el caso pues se magnificó y se llegó a, pues, bueno, yo que sé, hacia todo tipo de especulaciones. También se hablaba de una guerra entre servicios secretos, entre el CSIC y el Ministerio de Interior. Pero en definitiva, al final, es lo que digo yo, el que acaba pagando el pato son los de siempre. Los policías, los guardias civiles, los funcionarios. No quien lo y ordena. lo otro, pues vete tú a saber si era Antena 3, la compra Antena 3, el CSIC, el no sé qué, el no sé cuántos. Al final, mi experiencia me dice que quien acaba pagando el pato son los policías, los guardias civiles o los Mossos de Escuadra. Claro, esta es la aplicación de cuando salió la sentencia. Fueron penas mínimas, con lo cual imagino que la defensa no debió ser demasiado mala si consiguieron que las penas fueran mínimas. Hombre, al coronel del CSI le pedían 14 años y lo conseguí sacar con 6 meses, y a Miquel le pedía, no me acuerdo si 7 u 8 años. Entonces, claro, una petición tan curiosa como el que le acusaban de identidad falsa, ¿no? Aquí es que una parte casi hasta cómica, ¿no? Ese reproduce ahí sus declaraciones de que a una persona que se ha infiltrado y que ha tenido identidad falsa del Estado, ahora el Estado le acuse de... A Miquel le comían los demonios cuando le decían... Además, claro, Mena, si has tenido ocasión de conocerle, es un fiscal muy bueno, muy perspicaz, ¿no? Y Mena le insistía, oiga, ¿y usted quién es? ¿Y usted cómo se llama? Miguel García Sánchez. Y al final hay un momento que él tiene una respuesta que la explico aquí, que yo creo que la gente, pues el libro tiene también está muy lleno de anécdotas, ¿no? Y llega un momento en el cual él se cabrea y le dice al fiscal Mena, dice, mire usted, yo al fin y al cabo soy un producto del Estado, y si el producto ha salido mal, la culpa es del fabricante al que representa usted. Y entonces se vuelve y me dice, ¿está bien, José María? Y digo, está perfecto, Miquel. Porque con esto de que la identidad falsa, claro, si él no tiene, él tiene muchas identidades, y ahí ya salían, claro, identidades, pero todas ellas son auténticas, Miguel Ruiz, que se le dan evidentemente por motivos de seguridad al Ministerio del Interior. Lo único curioso es lo que contaba en el fondo usted antes, es que si ha habido algún espionaje, y por tanto, y de hecho que al final se condene a la parte más baja, y no se acaba de aclarar quién lo ordenó. Dice, pero claro, ¿a quién se lo tendría que encargar que hiciera esto? Esto es la historia de siempre de este país. Es decir, si tú miras los casos judiciales y miras pues todo, al final, ¿quién acaba pagando? Al final de todo siempre le acaban pagando los policías, los guardias civiles, Bueno, pues por eso para mí es un homenaje a ellos. Yo he tenido la inmensa suerte de que ellos han confiado en mí, de que he sido abogado de ellos, que he defendido desde jefes superiores de policía hasta policías de la escala básica, desde generales hasta números de la Guardia Civil, y nunca he distinguido ni uniformes ni cuerpo al que pertenecían, y ahora estoy defendiendo también Mossos de Escuadra, pero yo creo que, bueno, al final las responsabilidades y, bueno, pues al final acaban pagando el pato los de siempre, ¿no? Vamos a hablar del que probablemente ha sido el caso, uno de los dos casos que más portadas se llevó de este país, que fue el caso Las Azabala, el llamado así, en el que usted representó al probablemente el acusado más popular de todos, que era el entonces general Enrique Rodríguez Galindo. Hablábamos antes precisamente de casos en los que no se ha conocido nunca se ha llegado al jefe o lo que sea. En el GAL, que es un poco lo que estaba en el contexto de este juicio, a mí me da la atención que de los veintitantos terroristas en el que se han atribuido su muerte al GAL, los únicos asesinatos del GAL por los que ha habido una condena, digamos, un supuesto cerebro, ha sido el caso de Las Azabala. O sea, todos los demás, que yo sepa, ni Kaplane, ni Brouwer, ni tal, ha habido nadie condenado por ordenar. Al margen de que ahora ampliamos un poco el tema, pero ya ese detalle a mí me llama la atención de este caso, que es los únicos... Sí, vamos a ver. El tema GAL es un tema que se produce en el contexto de una situación muy determinada. Es decir, si hablamos de guerra sucia, y el mismo Miquel lo ha explicado, no es que me haya explicado a mí, que también lo explico aquí, sino que lo ha explicado en entrevistas que le ha concedido, ha explicado pues como en su momento se intentó poner una bomba. Bueno, Felipe González ha dicho incluso que se lo propusieron. Lo que se llama guerra sucia, la llamada guerra sucia, que habría mucho que hablar sobre ellos, ha existido toda la vida, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que sobre la base de una realidad que es la muerte de Lasa y Zabala, una serie de factores interesados, que sería muy largo de explicar, ¿no?, pero que confluyen intereses de muchos tipos, acaban yendo, digamos, a por el general Rodríguez Galindo. Claro,
todo el mundo sabía cómo es Galindo. Galindo es un hombre absolutamente espartano. Galindo es un hombre... Yo creo una frase que yo me acuerdo en el juicio de... Con 6 hombres como yo podríamos conquistar América Latina. Con 6 hombres como usted podría conquistar... Mira que yo me esforzaba más, aquí lo explico, cuando preparábamos la defensa, yo le decía, digo, mira, Enrique, tú eres general de brigada. La única manera que vamos a tener para entendernos es que tú cuando hables conmigo, que soy tu abogado, me imaginas como general de división, que es un grado superior. Y es la única manera que me obedezcas, ¿no? Pues Galindo es el mismo hombre que le dice que cuando llama a Garzón para carearse con Roldán, dice que él no se va a carear nunca con un superior del que solo espera órdenes ni con un inferior al que solo aspira a dárselas, ¿no? Y bueno, a Galindo se le pone en el disparadero con el tema de la Seizabala, y Galindo el primer día me dice 2 cosas. La primera, te prohíbo terminantemente que hagas cualquier tipo de alegación que pueda perjudicar a alguno de sus hombres, a alguno de mis hombres. Y segundo, para tranquilizar tu conciencia, yo te juro que jamás di la orden ni de asesinar ni de secuestrar a la Seizabala. Y yo pongo un ejemplo, es decir, para que la gente lo entienda. El año 1992, ETA tenía planeada la comisión de muchos atentados en España, muchos. Madrid Cultural, Expo de Sevilla, Barcelona Olímpica. La única posibilidad que había de abortar esto era capturar toda la cúpula al mismo tiempo. Eso lo consigue Galindo en el mes de marzo, desarticulando la cúpula de Vidar. Cuando cae Paquito, desde entonces ETA prácticamente ya no ha vuelto a ser la misma, pero eso ya sería otra cuestión. En ese momento Galindo está moviendo 200 y pico personas en el sur de Francia, de las cuales solamente él sabe en cada momento dónde están, y ese golpe había que darlo en un momento y en un minuto oportuno. Yo pregunto, una persona de esta inteligencia y con esta capacidad operativa, ¿habría dejado, si le hubiera dado la orden de secuestrar al señor Seizabala, los huesos de estos 2 muchachos terroristas en Alicante, en un cementerio que estaba vigilado hasta las 7 de la tarde, detrás de una puerta de madera de color azul, y que la única vigilancia que había hasta las 7 de la tarde era un policía municipal jubilado? Hay que decir que durante mucho tiempo, antes del juicio de la Seizabala, el coronel Galindo, pues mirando la prensa en las hemerotecas, le ponían era como el héroe de la lucha antiterrorista, el que detuvo a Vidar, el del carnicero que mencionamos antes, Tabardarregui, más de 100 comandos y más de 900 terroristas. También hay que decir que él vio morir a casi 100 de sus hombres, tuvo que comunicarle a 70 mujeres que habían quedado viudas y a casi 200 niños que a partir de entonces eran huérfanos. Lo que a mí se me ha parecido extraño del caso de Seizabala, quizá por falta de información, es el tema de que, según me pareció entender, y le pido por favor que me corrija si me equivoco, los 2 principales argumentos que había en contra del general Galindo, entonces coronel, eran los testimonios de López Carrillo, aquel que dice que le han comentado que era el ex pareja de Bárbara Dujor, que decía el Gorriaga, que algo te... y un traficante de drogas apodado Chofo, al que usted menciona también en la obra, que durante cerca de 10 años no dijeron nada y a los 10 años recuperaron la memoria. Pero fíjate, no solo esto. El momento en el cual dijo este policía que había tenido conocimiento de la información, dice que volviendo de un atentado cometido en Oñate, paran una caravana en la cual iban este policía, otro policía, el gobernador civil, Galindo, el conductor de Galindo, etcétera, en un pueblo que se llama Plasencia de las Armas, y que paran las tantas de la mañana para llamar desde el ayuntamiento. Bien, nosotros trajimos a declarar a todos los policías municipales de Plasencia de las Armas, alguno de ellos incluso simpatizante de Batasuna, ¿no?, para que dijeran si en alguna ocasión habían parado allí una comitiva, imaginaos la comitiva, después de un atentado, el gobernador civil, el comandante de la Guardia Civil, coche de policía, tal y cual. Y todo el mundo dijeron que eso no era verdad. Al final, ¿qué quedó en la sentencia? Que si no pararon en este pueblo, bien pudieron parar en otro. Pero que el problema está que desde Oñate hasta donde se dirigieron no había otro pueblo donde parar. Eso uno. El caso de Chofo. Chofo era un hombre amenazado por ETA. De hecho, compañeros suyos que también amenazados en las mismas características fueron asesinados por ETA, como por ejemplo el caso de Santa María, el exjugador de la Real Sociedad, ¿no? Y Chofo estaba amenazado por ETA. Chofo dice que, según le contó una noche estando de copas tal y cual, no sé qué, el cabo Dorado Villalobos, pues le contó cómo habían asesinado a lo de la Seizabala y tal y cual. Primero, ni él mismo dice que Galindo fuera la persona que dio la orden, pero es que segundo, dice que esa misma noche que le hace las supuestas revelaciones Dorado Villalobos, estaba en compañía de un cabo llamado el Cabo Cruz. El Cabo Cruz, nosotros acreditamos documentalmente que en ese momento no estaba donde decía el traficante que estaba, ¿no? Pero es que es más, dice, según me contó, los autores materiales fueron Bayo, Dorado, que fueron condenados, y otros 2 guardias, que llegaron a estar imputados, pero claro, es que los otros 2 guardias,
Uno pudo demostrar que había estado en la puerta a través del libro copiador de servicios, que el libro que se hacía ¿Que era Gómez Nieto? No, era... Ya no sé la bueno, recuerda, pero que hay gente que pudo acreditar que no estaba. Acreditar, uno de ellos estaba a la puerta de Correo San Sebastián y otro estaba haciendo un curso en Madrid delante de más de 200 personas. Bueno, pues al final, ¿qué quedó? Condenados los dos que no pudieron demostrar que ese día que pasó eso, porque efectivamente estaban en San Sebastián, y a pesar de que ni siquiera Chofo dice que Galindo diese la orden, pues también condenado Galindo. Es decir, fue una situación absolutamente... Yo lo que invito a todo el mundo que quiera saber, que quiera conocer esto, es que lean el voto particular redactado por el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento había muchos intereses creados alrededor de este asunto. Sí, por eso, que hubo episodios, yo en su momento estaba todavía en el colegio, pero por ejemplo me acuerdo en Telecinco fue donde vi la imagen del fallecimiento de policía García. Lo que no recordaba, que eso he sido leyendo su obra, es que de lo que estaba hablando era algo bastante interesante. Sí. Yo me quedé con el tema de ver cómo fallecía en los telediarios, pero no que era porque se le había escapado que había estado reunido con el fiscal Gordillo. Yo creo, a ver, no puedo decir que fuera exactamente... Él entró visiblemente nervioso. La reunión con el fiscal Gordillo la cuenta el propio Ignacio Gordillo en un libro recientemente publicado que escribió con Terene Villa, y nosotros, claro, teníamos muchas ganas de preguntarle, oiga, ¿cómo es posible que usted supiera exactamente que esos huesos que hay en Alicante ya estaban ahí eran exactamente estos, ¿no? ¿Y quién se lo dice a usted? Pues nosotros teníamos algunas sospechas de que era lo que podía haber pasado. Este hombre entró visiblemente nervioso, muy nervioso. De repente, al terminar la declaración, el interrogatorio del fiscal se le escapó y dijo, bueno, es que claro, yo la reunión que tuve aquí en la fiscalía, claro, el fiscal que en ese momento llevaba el juicio, que era Jesús Santos, saltó de inmediato diciendo, oiga, usted nunca se ha reunido conmigo. Dice, no, con usted no, con otro fiscal. Y automáticamente eso ya le produjo un estado de nervios y desgraciadamente el pobre hombre murió. Saltó de inmediato de lado Villalobos para hacer el boca a boca. Y otro fue a buscar cafinitrina, bajaron de inmediato los forenses de la Audiencia Nacional y desgraciadamente murió. Hay que pensar que, fijaros el nivel de tensión que había en ese juicio, que incluso se hizo analizar el agua que por estaba bebiendo, no fuera que alguien lo hubiese... La verdad es que ese juicio en el año 2000 fue muy seguido casi a diario por muchos medios y hubo de todo. Me acuerdo también que en medio del juicio no sé qué acusación hizo el abogado Íñigo Iruín, que por cierto creo... No, perdón, Rafael Vera en su declaración hizo alguna acusación contra Íñigo Iruín y respondiendo Íñigo Iruín dijo, y usted me intentó matar a mí con una carta bomba. Que ya que me dio el juicio entre abogados y tal, se acusan de asesinato. No recuerdo, pero sé que hubo momentos de muchísima tensión en ese juicio. Fíjate, este detalle no lo recordaba, pero sí que me suena algo parecido. Hubo momentos de muchísima tensión en ese juicio. Realmente. Ahí le acusaban que estaba ya de abogado de la Izabala, pero le acusaban de estar vinculado a ETA. Iruín era acusado era el abogado de las familias de la Izabala, aunque lógicamente él tiene su vinculación con el mundo Batasuna, y Rafael Vera era uno de los imputados. Y hubo momentos de muchísima tensión. Hombre, el interrogatorio que narro aquí, que le hice a Zabarte Arregui, pues mucha gente me ha dicho, dices que los periodistas que estaban allí me dijeron, dices que es lo más duro que hemos visto nunca en una sala de justicia. Esto me lo dicen todavía incluso ahora periodistas que lo vivieron. Salvando las distancias, a mí me recuerda un poco cuando leo el acta de Nuremberg y le preguntan al comandante de Auschwitz, ¿mató usted? Sí. Es con lo que lo han comparado. Pues exactamente es con lo que lo han comparado. Lo de usted mató sí, usted. Pues tiene usted buen olfato periodístico, porque es con lo que lo han comparado los que lo vivieron. Era un interrogatorio propio de los juicios de Nuremberg. Y la parte, digamos que aquí hay dos cosas que parecen poco comprensibles. Una sería, ¿por qué el coronel Galindo defendió hasta el final a sus hombres, a Dorado y a Bayo, si en algún momento algunas declaraciones de estos le habían perjudicado? No, es que ten en cuenta que aquí lo narro, que es un episodio casi cómico. Es decir, un abogado está preparado para muchas cosas, pero para que te pongan a tu cliente en libertad y no quieras salir de prisión, para eso no. Claro que diga... Entonces, claro, Galindo, general, está en la prisión que manda un coronel, es decir, un grado inferior a él. Y cuando yo lo voy a ver, y ahí lo explico, no voy a revelarlo todo, porque la gente no compra el libro. Me parece bien. Y cuando le voy a ver ahí, y me dice, José María, no salgo, y no salgo, y no salgo. Y no quería salir hasta que no saliera el último de sus hombres. Es decir, Galindo es un militar en estado puro. Él siempre me decía, a ver, Galindo asumió su ingreso en prisión con la misma filosofía con la que asumió cualquier otro destino en su vida. Él dice que el destino más duro de él no fue la prisión, sino que fue la época de Inchaurrondo. Hay que entenderlo. Aquí narro también la historia del coronel del CSIC, también lo vinculado al caso de las historias de la vanguardia, pues un hombre absolutamente impertérrito, impasible, que le toma declaración el juez, y después de tomarle declaración, el juez le pregunta, dice, oiga, usted esta conversación, una conversación entre él y Lobo, ¿no? Y le dice,
le dice Rodríguez, dice, mire, dice, tenga usted en cuenta que esta es una conversación de un espía hablando con otro espía. Y los espías cuando hablamos entre nosotros hablamos en absurdo. Y dicho esto, vestido perfectamente la inglesa, el hombre pues le da la mano al juez, le da la mano al fiscal, hace un amago de besar la mano al ayudante del fiscal Mena, me da una palmada a mí en el hombro y me dice, con permiso de ustedes me retiro a prisión. Es una escena propia, yo creo que es una escena propia de Sean Connery, ¿no? Bueno, son personajes, son personas, son en un caso un espía llevado hasta las últimas consecuencias, en otro caso de Galindo, un militar llevado hasta las últimas consecuencias, que para la lealtad a sus hombres está por encima de todo, incluso de su libertad personal. Y ya por zanjar esta parte de la Sizabala, ¿qué conclusión tiene usted cuando alguien dice, oiga, en un caso tan raro, donde desde Felipe González a Corcuera siguen diciendo a día de hoy que aquello fue muy raro, es donde, que yo creo que donde gente recupera la memoria, ¿por qué primero jueces de la Audiencia Nacional de una gran trayectoria como Ciro García y luego jueces del Tribunal Supremo como Joaquín Jiménez dicen que sí? ¿Qué conclusión ha sacado usted a esa duda? Es que las cosas hay que situarlas en el contexto histórico. A nosotros ya ese sumario se fabricó sobre la base de medias verdades, de medios hechos, y además yo creo que había muchísima gente interesada de todos los colores y de todos los ámbitos en que acabase el tema, es decir, se acabase de hablar del tema GAL, ¿no? Y había que ponerle un broche final, aunque ya el GAL hacía tiempo que ya había desaparecido y tal. Y quién mejor que Galindo. Además es que Galindo, como es un espartano, pues bueno, Galindo, todo el mundo sabía que él jamás ni hablaría, ni diría, ni, bueno, por esto es que no ha dado ninguna entrevista. Él escribió un libro de memorias suyas que únicamente habla Mi lucha contra ETA, de la lucha antiterrorista y nada más. Con lo cual era quizás la víctima propiciatoria para esto. Pero yo sé que ahora ya hay mucha gente que está convencida de lo que yo digo, de lo que yo sé, y es que él no fue quien dio la orden ni de secuestrar ni de asesinar a Sizabala. Lo que pasa es que, claro, si ni él en su momento habló, pues yo tampoco ni puedo ni debo hacerlo, y además yo estoy bajo secreto profesional. ¿Qué opina la actitud del diario El Mundo, que llegó hasta acusarle de contrabando en portada? Bueno, yo creo que, mira, cada medio tiene sus propios intereses periodísticos. Hombre, por ejemplo, nosotros, quiero recordar, nosotros hicimos una jugada muy arriesgada. Cuando le acusaban de que si de contrabando, que si tenía no sé cuántos pisos, que si tal, que si no sé qué. Nosotros fuimos a un notario y dejamos unos poderes abiertos para que cualquier periodista del medio que quisiera estaba autorizado notarialmente para hacer una investigación sobre los bienes de Galindo, incluso sobre las identidades, con las identidades que él tenía de seguridad del Ministerio del Interior, que lógicamente luego se le modificaron para que se pudiera hacer una investigación completa. Y la prueba del carácter... Si Galindo, cuando estábamos aquí en el juicio, vivía en la residencia militar. Galindo es un hombre de gustos no austeros, no, austerísimos. Si a mí las veces que cenaba con él casi me rompe el estómago, porque nos íbamos a comer a sitios de 2 duros. Él es un hombre sin necesidades materiales para nada. Claro, cuando empezó a salir ahí que si él tenía no sé qué, que si él tenía no sé cuántos, que si él se había lucrado con esto, él dijo, oye, cualquier cosa para limpiar mi honor. Y prueba de esto es que ni siquiera luego fue llamado ni como testigo a los juicios sobre fondos reservados. El último tema del que quería hablar con usted, ya se nos ha quedado casi en tiempo, pero no quería dejarlo, naturalmente, era el tema 11M, porque ha sido abogado de Pilar Manjón y también de Sánchez Manzano, alguien de quien el Mundo también le ha dedicado muchas portadas. Y la verdad es que me llama la atención un tema, habiendo usted trabajado mucho tiempo con la VT, sabe que durante ese juicio hubo mucha gente que se sorprendió mucho por la actitud de los abogados de la VT, porque decían que a veces parecían más que acusadores, defensores. Creo que usted en alguna declaración compartía esa parte de esas críticas. No, a ver, yo el respeto de mis compañeros y además en este caso amigos, porque han sido amigos míos y son amigos míos, Emilio Murcia y Juan Carlos Rodríguez Segura, con los que hemos luchado y peleado codo con codo contra ETA en la época más difícil de la lucha antiterrorista. Yo, por su respeto personal, profesional, tengo todo el respeto. Discrepé de la posición que mantuvieron allí, porque yo entiendo que una acusación lo que tiene que hacer es tratar de sacarlo todo durante la fase de instrucción, pero una vez hay un auto de procesamiento, la acusación tiene que defender y cerrar filas en torno al auto de procesamiento, porque si no carece de sentido el formular la acusación. Y nosotros, yo en esto, vamos a ver, yo tenía claras 2 cosas. Primero, que la tesis esa de ETA era una tesis absolutamente incluso negativa y peyorativa para
para los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque ya se sabía que ETA, nunca había habido ningún contacto entre ETA y los yihadistas. Se sabía que ETA, ese atentado se había cogido muy desorientados en el sur de Francia. Se sabía que ETA había dado órdenes. Es verdad que hubo gente que hubo testimonios raros como Díaz de Mera cuando dice hay un informe que vincula y luego no. Es que era una cosa totalmente. Entonces, claro, ahí yo creo que hubo gente que se encontró en una situación de bipolaridad entre defensa y acusación, defensa, tener que atacar por un lado para defender por otro. Hubo acusaciones que piden la absolución de acusados. De algunos acusados, claro. Fue un juicio atípico. Yo creo que la postura mía, yo he mantenido siempre en toda mi vida la misma postura. He estado con las víctimas y con los policías. Y he defendido a víctimas y he defendido policías. En materia antiterrorista. Bueno, pues hice en el juicio 11M exactamente lo mismo que había hecho toda mi vida en los juicios contra ETA. Pero, y por incluir el tema mediático, ¿no le dolió que medios de comunicación en nombre de las víctimas también cargaran contra usted? Tengo aquí, por ejemplo, un artículo de Luis del Pino que dice sí, bueno. al abogado de las cloacas del Estado, Federico Jiménez Santos, en su programa, que también hizo alguna referencia, sí. Le atacaran también a usted por defender a Sánchez Manzano. A mí que me ataquen personalmente, a mí me han pasado cosas hasta divertidas. Yo aquí hay un punto que hablo de las etiquetas, ¿no? Un periodista que dijo de mí que yo era de extrema derecha en Barcelona y de extrema izquierda en Madrid, ¿no? Y yo decía, hombre, pues sí tengo un punto de bipolaridad, porque yo, por ejemplo, por Barcelona me paseo con polos de la bandera española y cuando vengo a Madrid me pongo los de la bandera catalana, ¿no? Y lo hago, pues, lo que digo, me siento tan español que me siento muy español en Barcelona y muy catalán en Madrid. Yo soy muy aficionado a la vela y tengo muchos polos náuticos de campeonatos en los que he participado. Y es verdad, cuando voy por Barcelona tengo tendencia a ponerme los que llevan la bandera española y cuando vengo aquí a Madrid, ayer mismo llevaba uno que era con la bandera catalana del campeonato de Cataluña de patit de vela. Bueno, a ver, lo que digan de mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Cada uno pues puede opinar. A mí me divierte mucho las etiquetas que me han llegado a poner eso, pues que si yo qué sé, que si el abogado de las cloacas del Estado, pues, pero yo lo encuentro hasta gracioso, ¿qué quieres que te diga? Las cloacas del Estado, me da exactamente igual, me parece chistoso. Yo tengo la inmensa suerte que tengo en mi vida es que tengo una excelentísima relación con los periodistas, con los miembros de los medios de comunicación, hasta el punto de que me han invitado a mí a dar conferencias en el colegio de periodistas, porque mi filosofía ha sido siempre la misma. Yo, primero, siempre que me ha llamado un periodista me pongo al teléfono. Segundo, le digo, oye, yo no te voy a mentir nunca, te voy a contar la parte de la verdad que a mí me interese, pero tú, lo que yo te diga sabes que es cierto, y si no, te diré sencillamente, no te lo puedo decir. Con lo cual, en Barcelona podéis preguntar, y aquí los cito a varios periodistas, tengo con ellos una relación sensacional, porque cuando me llaman, pues oye, siempre atiendo el teléfono, siempre a mí, lo que diga un señor, que si las cloacas del Estado, bueno, pues la verdad es que yo he hecho hasta chistes y parodias de esto, y tenemos un grupo de periodistas, abogados, jueces, fiscales que nos juntamos a cenar en Barcelona. Aquí explico un poco esas cenas que hacemos y yo a veces pues me autoparodio con estas cosas, ¿no? Divertido. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos que haya estado por aquí. No queremos adelantarlo todo para que vean la hora en todo el abogado. Le confieso a título personal que la anécdota que cuenta del señor Galindo y usted el día que entraron en prisión para Nueva Ibera me parece que no tiene desperdicio, pero no la adelantamos para que le vean, pero me parece que no tiene desperdicio y le agradezco que haya estado aquí en Periodista Digital. Muchas gracias a ustedes, me he sentido muy cómodo y agradecido porque me hayáis invitado. Muchísimas gracias. A usted por venir.